¿Qué tal, amigos de la historia que quiero contar? Pues vamos a hablar un poquito del rey Colimán, para que no se nos olvide la grandeza de este héroe de la cultura prehispánica, el rey Colimán. Y solamente se entiende la grandeza de una persona comparándola con la grandeza de otros más que en ese momento pues también lo fueron. Así que vamos a poner en contexto la grandeza del rey Colimán mientras ustedes observan estas bonitas imágenes del rey Colimán y también de la elaboración de ecoartesanías de la costa michoacana, que también se basa sobre todo en la mitología, la cultura prehispánica, los dioses prehispánicos. En algunas ocasiones solo podemos reconocer la grandeza de alguien comparándola con la grandeza de otro. Y sin duda que para el caso del rey Colimán es necesario aplicar este método, porque hasta la fecha muy poco sabemos sobre él. Sin embargo, derrotó a los purépechas en las batallas del Salitre entre los años 1480 y 1500. Y bueno, ¿qué tan grandes fueron los purépechas? Pues veamos. Axayácatl Tlatoani, o rey del imperio mexica, buscando extender aún más sus dominios, decidió emprender una ofensiva en contra de los purépechas. En el año de 1477 conquistó varias ciudades del Valle de Toluca, pero entre 1478 y 1479 enfrentó en Jijipilco una feroz resistencia de los purépechas. Se tienen datos de que los aztecas eran 24,000 por solo 10,000 de los purépechas. La batalla se prolongó a Charo y en ella cayeron algunos nobles mexicas, así como guerreros águila de la Triple Alianza. El propio Axayácatl fue herido en una pierna, tras lo cual falleció después de meses de infructuosa recuperación de regreso en Tenochtitlan. La derrota mexica fue contundente y solamente consiguieron regresar a Tenochtitlan unos pocos miles de sobrevivientes. Alrededor de 20,000 fueron muertos o hechos prisioneros, escapando de manera vergonzosa y siendo perseguidos por los purépechas hasta Toluca. Los aztecas nunca más volvieron a emprender otra campaña de conquista contra los purépechas. Entonces, la guerra del Salitre es donde entra en escena el rey Colimán. Esta guerra fue originada por la invasión de los territorios de Zacualco, Zapotlán y Sayula por los purépechas, quienes pretendían apoderarse de la sal descubierta en esas tierras en 1480. Pues su ejército se había fortalecido mediante su victoria ante el ejército de Axayácatl. La guerra comenzó con la sublevación del pueblo de Sayula, a los que después se unirían los demás señoríos. Cuantoma, cacique de Sayula, es derrotado en Acatlán. Entonces el rey Colimán se convirtió en organizador de todas las campañas militares junto a Copatzin y asistido por Cuantoma, que obtiene una victoria en Zacualco. Colimán recupera Sayula y después Mazamitla, venciendo a Zuanhua, caudillo purépecha. Finalmente el conflicto se define en la guerra del Salitre, que tuvo lugar en Colima, donde el rey Colimán logra la victoria junto a su ejército, venciendo a los purépechas y logrando la subordinación del ejército hasta Tuxpan, hoy estado de Jalisco. Siendo así, entonces podemos ver que los purépechas derrotaron a los mexicas y establecieron sus dominios de la misma manera que el rey Colimán derrotó a los purépechas y marcó su territorio. Grande rey Colimán. Si les gustó, denle like, compartan, comenten. Nos vemos en la próxima.